Muy bien, ya está grabando. Por tanto, bienvenidos a todos. Es un placer tenerles de nuevo un año más meditando en las cosas del Señor. Y es un placer, de verdad, que ver vuestra fe, vuestra perseverancia en el Señor, me anima muchísimo. Muy bien, comencemos como siempre con una oración al Señor, poniendo nuestras vidas y su palabra, la palabra de Dios, en sus manos, para que Él nos hable y toque nuestras vidas con ella. ¿Alguien que quiera poner la reunión en las manos del Señor? Buenas tardes. Padre, en esta tarde, Señor, queremos entregarte, Señor, eh, nuestros corazones, Señor, expectantes, Padre, que tú, a través del pastor Nicolás García, Señor, tú nos des esa palabra que tú has puesto para esta semana, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, de poder contar contigo, Señor, nuevamente este año, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos crecer nosotros en la fe. Te queremos dar gracias, Señor. Gracias, solo gracias, Señor, por todas las cosas que tú harás con nosotros, Señor. En el nombre de Dios Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, fantástico. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y que verles comenzar el año en las cosas del Señor a mí me llena de gozo y de alegría. Gloria a Dios. Muy bien, vamos de hecho a la palabra del Señor. Juan capítulo 7, donde hoy vamos a meditar en los versículos del 40 al 53. Juan capítulo 7, versículo 40. Ahí vamos a comenzar a leer la palabra del Señor en esta noche. Qué bueno. ¿Están listas? Cuando lo tengan, me levantan el pulgar para que... Gloria a Dios. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gisela también la veo ahí, gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, pues Juan capítulo 7, versículo 40 en adelante dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Hasta ahí la palabra del Señor. La palabra de Dios, queridos hermanos, debe ser estudiada con mucho cuidado y atención. Así que, como siempre, vamos a estudiar este pasaje paso a paso, para que no se nos escape ninguna cosa importante. Comenzamos. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, ¿qué palabras? Bueno, se refiere a las palabras que Jesús dijo en voz alta, aquel último y gran día de la fiesta, y que ya meditamos la semana anterior, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Ahora, ¿qué profeta se refería? No se trataba de cualquier profeta.
sino del profeta, con mayúsculas. Esto tiene que ver con la profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 18. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Si quieren, yo se lo puedo leer y ustedes después lo anotan y lo pueden confirmar. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estas palabras que acabamos de leer en Deuteronomio 18 es considerado por todos los estudiosos como una profecía mesiánica, es decir, como una profecía que anuncia a Cristo como el profeta de Dios. ¿Recuerdan que estudiamos al respecto de este profeta? Ya en Juan capítulo 1, versículo 19 al 21, se decía: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Juan el Bautista no era el profeta. El profeta era uno de los nombres que se le daba al Mesías, aquel que hablaría con la autoridad de Dios y que volvería el corazón del pueblo a su Señor. Siguiendo con el texto de hoy, que estamos meditando, otros de entre la multitud fueron más directos, como vemos en el verso siguiente, versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Y aquí vemos como algunos ya tenían claro que Jesús era el Mesías y creyeron en él. Aunque es importante señalar esto, no debemos suponer que al creer que Cristo era el Mesías estaban creyendo que Cristo era su Salvador. Los judíos no creían en un Salvador personal, en ningún modo. Los judíos no tenían conciencia de necesitar un Salvador que perdonase sus pecados o que los librase de la condenación eterna. Ellos eran el pueblo elegido. Ellos pensaban que lo que necesitaban era un Mesías, es decir, un líder político o militar que los salvase de la invasión romana. Ese tipo de Mesías el que ellos esperaban. A nivel religioso, creían que, bueno, conseguir la ley y las tradiciones de los ancianos, ya con eso ellos se sentían apartados para Dios, aunque en realidad no hicieran ni lo uno ni lo otro. Como podemos ver en este pasaje, hermanos, la multitud se hacía preguntas acerca de Jesús y seguía dividida en cuanto a lo que pensaban sobre si era o no era el Mesías. Algunos estaban completamente convencidos de que de ningún modo podía ser el Mesías, y el motivo era el origen de Jesús. Fíjense lo que dice el pasaje. Pero algunos decían: ¿de Galilea puede venir el Cristo? Algunos creían y otros eran hostiles. Unos lo defendían y otros lo descalificaban como Mesías porque él era de Nazaret, no de Belén, como estaba profetizado. Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esto es una premisa que debía cumplirse para que los judíos aceptasen que Jesús era el Mesías, el Cristo. Debía proceder de Belén, de donde era el rey David. Téngase en cuenta que la mayoría de los judíos pensaba que Jesús no había nacido en Belén.
sabían, lo conocían que era de Nazaret, donde se había criado. No sabían que realmente él había nacido en Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que anunciaba que el Mesías, el Salvador, debía nacer en Belén. Esto que es una verdad absoluta que está escrita en la palabra de Dios, algunos comentaristas han querido poner en duda, en tela de juicio, que Jesús naciera en Belén. Incluso han negado que tanto él como su madre no descendían de David. Sin embargo, la palabra de Dios es tan clara y da buena cuenta de que ambas cosas son ciertas. Él nació en Belén y era descendiente de David como su madre. Lo atestigua el Evangelio del historiador Lucas. Dice Lucas que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de la ciudad de Nazaret a Judea, es decir, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. De modo que aquí podemos ver que Jesús sí nació en Belén. Podríamos decir que accidentalmente, porque ellos vivían en Nazaret. Pero Dios movió el corazón del César para promulgar un edicto de que debían ser empadronados cada uno en su ciudad. Y a José no le quedó más remedio que subir a Belén. Y fue allí donde nació. No fue por accidente, fue porque Dios maneja los hilos de la historia. De modo que los judíos estaban equivocados al pensar que Jesús había nacido en Nazaret, cuando realmente él había nacido en Belén. Esa era una de las profecías que debían cumplirse en el Mesías. De modo que su premisa era errónea y por consiguiente la conclusión a la que ellos llegaron de que Jesús no podía ser el Mesías, pues también era una conclusión errónea, porque sí que había nacido en Belén. En cuanto a su descendencia de David, los apóstoles conocían perfectamente, muy bien a Jesús, y ellos afirmaron claramente que era descendiente del rey David. Veamos, por ejemplo, qué es lo que dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Busquémoslo. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 31. Hechos 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 29. Cuando lo tengan me levantan el pulgar para que yo sepa que ya lo tiene. Ok, muy bien. Fantástico. Leemos entonces la palabra. Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí vemos cómo afirma el apóstol Pedro que el Mesías, el Cristo, era de la descendencia de David. Aún así, sabemos que el apóstol Pedro no era una persona muy culta. Podría ser que él estuviese errado. Sin embargo, Pedro no es el único de los apóstoles que afirmó
que Jesús descendía de David. También el más culto de todos los apóstoles del Señor lo afirmó con absoluta claridad. Me refiero al apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Como ustedes saben, Pablo era una persona muy culta. Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era ¿de qué? Del linaje de David según la carne. Jesucristo era del linaje de David. No importa que los estudiosos lo pongan en duda, ahí está escrito, es palabra de Dios y yo la creo. Como vemos, si Jesús no hubiese sido descendiente de David, Pablo lo hubiera advertido claramente, ya que como fariseo, hijo de fariseo, él había investigado profundamente sobre la vida y la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y más todavía, también el apóstol Juan, autor de este evangelio y del libro de Apocalipsis y de sus cartas, que las tenemos, las 3 cartas que tenemos de Juan, él que era primo de Jesús, que lo conocía perfectamente, afirma que Jesús, el Hijo de Dios, descendía de David. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. El último libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 5. Cuando lo tengan, ya saben. Muy bien, fantástico. Leemos entonces. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El contexto de este pasaje demuestra que Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, es la raíz de David. Él es quien toma el libro y lo abre. Por tanto, él es de la raíz de David. 3 apóstoles afirman que Jesús era descendiente de David. ¿Cómo se atreven algunos que se dicen llamar estudiosos a poner en duda la verdad que tenemos escrita en la palabra de Dios? Si aquellos judíos que tenían duda hubiesen investigado un poco, o simplemente si se hubieran atrevido a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿dónde naciste?, no hubieran seguido errados, pero lo estaban equivocados. Me pregunto, ¿cuántos creyentes estarán andando errados en sus conclusiones como aquellos judíos simplemente por no preguntar o por no investigar lo que creen? Hay muchas personas que son sinceros, pero están creyendo mentiras. Por eso yo digo que están sinceramente equivocados. Especialmente cuando busques la verdad acerca de la fe cristiana, escudriña bien las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero hazlo con atención, con mucho cuidado, meditando en lo que lees, asegurándote de no sacar conclusiones erróneas. Porque el resultado de todas estas cosas que Juan nos está relatando sobre lo que ocurrió allí, trajo finalmente división entre la multitud. Tal división, como dice el pasaje siguiente, versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Jesús. La disensión es la desavenencia, el desacuerdo, la división. Jesús siempre ha sido causa de disensión. Es curioso, ¿verdad? El príncipe de paz. Pero él ha sido causa de disensión. Él mismo profetizó con absoluta claridad
cuando dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Él vino, él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él le da paz al cristiano, pero no al mundo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 39. Esto es una realidad en muchas familias. Cuando uno o varios integrantes de la familia creen en Cristo y el resto no, suele causar problemas de convivencia. Al respecto de esto, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, del 10 al 19, da algunos consejos para los matrimonios mixtos que os pueden interesar. Es decir, cuando se convierte la esposa y el esposo no, o cuando se convierte el esposo y la esposa no, y hay problemas. Y bueno, ahí tenéis unos consejos del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, del 10 al 19, que quizás os puedan ayudar. Seguimos. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderlo. Ya sabemos quiénes lideraban ese grupo, ¿verdad? Los mismos gobernantes de Israel. Ya vimos en el versículo 7, capítulo 7, versículo 32, que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, pero ninguno le echó mano. A pesar de las órdenes del Sanedrín, es decir, el órgano de gobierno de Israel, ninguno de los alguaciles fue capaz de prender a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? El versículo 45 nos lo dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Estaban enojados, pero también atónitos, asombrados. ¿Cómo no habían cumplido sus órdenes, que fueron claras y precisas? ¿Cómo osaban presentarse delante del Sanedrín con las manos vacías? La razón la sabemos a continuación. Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto demuestra que los mismos alguaciles, que tenían el deber de prenderlo, al oírlo hablar, al oírlo predicar, al oír sus palabras, quedaron maravillados de su sabiduría, de su bondad. ¿Qué mal podía haber hecho alguien que hablaba como Jesús? No se atrevieron a detenerlo. No tenían autoridad moral. Y esto es importante porque al no prenderlo, estaban desobedeciendo una orden directa del Sanedrín, lo que podía acarrearles graves consecuencias. Aún así, no lo hicieron. Hermanos, esto debe enseñarnos que cuando las autoridades, ya sean políticas, militares o religiosas, nos ordenan hacer algo que va contra nuestra propia conciencia, debemos obedecer a nuestra conciencia antes que a los demás. Porque nuestra conciencia, tal y como está escrito en la palabra de Dios, es la voluntad de Dios escrita, grabada en nuestros corazones. Romanos capítulo 2 lo dice perfectamente. Cuando los apóstoles fueron apresados y el Sanedrín le exigió que dejasen de predicar en el nombre de Jesús, ellos dijeron,
juzgad vos, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos capítulo 4, verso 19. Y por segunda vez los prendieron y volvieron a llamarle la atención. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Versículo 47. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Esta pregunta encerraba acusación, pero también burla y sarcasmo. Aunque desde la perspectiva de los gobernantes era, en cierto modo, lógica. Es lo que podían pensar después de que desobedecieran sus órdenes a riesgo de sí mismos. Fíjense bien cómo los alguaciles habían dicho, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se referían a que reconocían en Jesús la gracia y la verdad de Dios. Pero los fariseos lo interpretaron como la habilidad siniestra de engañar a las multitudes. Por eso dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Estaban acusando a Cristo de ser falso. Ahora los fariseos expondrán un argumento en base a su conocimiento de la ley. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Terrible. Es más que evidente la enorme soberbia de estos gobernantes, de estos fariseos, que consideraban a sus propios compatriotas como malditos por no tener el supuesto conocimiento que ellos tenían. Presten atención a las denigrantes, a las despreciativas palabras que usan para referirse al pueblo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Para ellos el pueblo era chusma, gentuza, gente muy por debajo de su estatus social. Ellos se sentían muy por encima del pueblo. La idea que ellos tenían era que el estudio los hacía sabios y temerosos de Dios. Mientras que los que no estudiaban, pues eran gente ignorante, mala, perversa. Esa era la idea que ellos tenían. Es importante hacer aquí un alto en el camino y preguntarnos si quizás hay algo de esa soberbia en nosotros. Tratas a los demás, a los que consideras que saben menos que tú, con altivez. Hay cristianos que caen en esto. ¿Maltratas a los demás con tu supuesto conocimiento de la Escritura? Porque si es así, tendríamos también que preguntarnos si Cristo aplaudió aquella altivez de los fariseos y de los gobernantes o si la condenó. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, los evangelios que nos cuentan la historia de Jesús, podemos constatar claramente que Jesús continuamente desaprobó aquella actitud de los gobernantes y de los fariseos. Jesús los enfrentó siempre. Siempre que hicieron aparición, los condenó por su hipocresía religiosa. De modo que más nos vale a nosotros librarnos cuanto antes de semejante soberbia. Porque Dios quiere un pueblo humilde, no altivo. Que tú sepas más, porque Dios te ha permitido, te ha concedido la bendición de darte un conocimiento que otros no tienen, no significa que debas usar ese conocimiento para maltratar a los demás, sino lo contrario. Ahora, volviendo al texto, trataban de hacer creer que quienes no habían estudiado no tenían derecho a pensar por sí mismos, ni a expresar sus opiniones.
todo lo relacionado a la persona, a la identidad y el carácter del Mesías, debía dejarse totalmente en manos de los supuestos expertos en la materia. Es decir, solo los gobernantes y los sacerdotes sabemos de estas cosas. Así pensaban ellos. Durante siglos la Iglesia Católica Romana actuó también de ese modo. Solo los sacerdotes, solo el clero puede entender las Escrituras. Por eso prohibieron que el pueblo pudiera leerla. Bueno, esa era la excusa. La verdadera razón es que si el pueblo leyera las Escrituras, descubriría que los sacerdotes no estaban enseñando la verdad. Pero estos gobernantes, estos fariseos, estaban intentando establecer una férrea censura a cualquiera que no pensase como ellos. Esto es muy común en todas las dictaduras. Cuando los gobernantes no quieren que se les cuestione, sencillamente prohíben la libertad de expresión. Esto me recuerda lo que está pasando ahora en España y yo creo que en Europa entera. Por ejemplo, con la ideología del género, con el supuesto cambio climático, con las pandemias elaboradas en los despachos multimillonarios de los farmacéuticos, de los magnates, etcétera. Si tú no piensas como ellos, si no te asumes al pensamiento único, tú eres homofóbico, eres de ultraderecha, eres un ignorante, te acusan de cualquier cosa. O piensas como la mayoría o estás descatalogado. Si el pueblo de Israel, hermanos, piensen en esto, ignoraba la ley, ¿de quién era la culpa? No era de los gobernantes y de los fariseos. Los gobernantes eran los sacerdotes. Y los fariseos se ufanaban de ser los maestros de la ley. ¿No tenían ellos el deber de transmitir su conocimiento al pueblo? Desde luego que sí. Pero ellos lo guardaban para sí mismos y para quienes pudiesen pagar sus carísimas escuelas rabínicas. Gracias a Dios, no todos los fariseos eran así. Al menos había entre ellos alguno que realmente buscaba la verdad y quería asegurarse antes de condenar a Jesús sin un juicio justo. Por eso vemos en el versículo 50 que Nicodemo dijo, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice en el 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Era una pregunta lógica. Y aquí la oposición al Sanedrín desde dentro del Sanedrín. Y es interesante porque Nicodemo era uno de los principales entre ellos. Y es interesante que inmediatamente después de que ellos hubiesen dicho que ninguno de los gobernantes o fariseos habían creído en Jesús o que Jesús fuese el Mesías, un fariseo, precisamente de los más importantes, hablase, levantase su voz para defender al Señor. No debió ser fácil para Nicodemo abrir la boca en semejante momento cuando todos estaban de acuerdo en que Jesús debía ser prendido. Pero lo hizo. Y eso lo honra. Mucho más cuando con sus palabras estaba acusando de ignorantes a los gobernantes y a los fariseos que se ufanaban de su conocimiento. Ellos estaban acusando al pueblo de que ignoraban la ley. Y Nicodemo les está diciendo, pero vosotros no estáis teniendo en cuenta la ley. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? De modo que los gobernantes y los fariseos estaban infringiendo la ley que ellos decían conocer. Tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio están escritas claramente cómo debía juzgarse las malas acciones. Si Jesús hubiese hecho algo malo, que no lo hizo, como mínimo debía ser oído.
Éxodo capítulo 23, versículo 1, Deuteronomio capítulo 1, 16 al 17. Es decir, tanto el libro de Éxodo como el libro de Deuteronomio marcan las pautas de cómo debe celebrarse un juicio. Pero los gobernantes y los fariseos, que momentos antes habían condenado la ignorancia del pueblo, ellos mismos, ignorando la ley de Dios, querían prender a Jesús sin haber cometido ningún delito y sin ni siquiera oírlo, sino que dieron orden de que lo prendieran de una. Si no eran ignorantes de la ley, y ciertamente no lo eran, estaban demostrando aún algo mucho peor. Estaban mostrando su negativa a tener en cuenta la ley de Dios, su rebeldía para con el Señor. El Sanedrín había demostrado excesiva precipitación al condenar a Jesús. Fíjense que ya en el capítulo 5, versículo 18, ya lo consideraron digno de muerte. En el capítulo 7, versículo 32, ordenaron prenderlo sin causa. Y en Juan 7, 47, lo acusaban de ser un farsante, un engañador. Ni las naciones paganas actuaban de ese modo. Todo esto era una flagrante violación de la ley de Dios. Una flagrante violación de los derechos de Jesús. A pesar de lo cual, ellos se mostraron dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Piense que ante las palabras de Nicodemo, en vez de reflexionar sobre esas sabias palabras, reaccionaron con más burla e indignación. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? La pregunta de Nicodemo dejaba claro que quienes se ufanaban de conocer la ley, la estaban quebrantando a conciencia. De modo que no tenían defensa posible. Y como no pudieron defender su postura, ¿qué es lo que hacen? Porque era imposible defender coherentemente la postura del Sanedrín. Lo que hacen es acusarlo de ser Galileo. Y en Galilea no se estudiaba la ley, como en Jerusalén. Una vez más, están acusando de ignorante a quienes no les da la razón. A pesar de que Nicodemo era uno de los principales entre el Sanedrín, uno de los maestros de Israel, lo acusaban de ignorante simplemente porque no estaba de acuerdo con el resto. Así que, sabiendo que Jesús era Galileo, pues acusaron a Nicodemo de ser también uno de ellos, como diciendo, ¿qué sabrá este? Claro que, ¿cómo podrían responder de otro modo? Si la pregunta, como digo, de Nicodemo no tenía otra respuesta. Deberían haberse arrepentido, cambiar su actitud, en lugar de lo cual lo que hicieron fue huir hacia adelante. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo que estaban diciendo es, malditos estos galileos ignorantes. Aunque algunos de aquellos galileos conocían suficientemente la Escritura como para identificar a Cristo con el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio 18. Además, en su ira estaban olvidando que de Galilea sí que hubo profeta. Claro que sí. El hijo de Amitai, el profeta Jonás, del que todos conocemos su historia. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. O Jonás, capítulo 1, versículo 1. Jonás era Galileo. Pero hay quienes afirman que también Oseas y Nahum eran de Galilea. De hecho, hay estudiosos que dicen que Capernaum se llamaba así porque era el pueblo de Nahum, el lugar donde vivía Nahum el profeta. De nuevo, los sabios estaban pecando de ignorantes en su apresuramiento. Después de lo cual se disolvió la reunión. Y como está escrito, cada uno se fue a su casa. El plan de los gobernantes y de los fariseos
fracasó por completo y no pudieron prender a Jesús. Aún no había llegado su hora. Después de esto, sería lógico pensar que Jesús huiría y se retiraría a un lugar apartado para librarse de la maldad de los gobernantes. Pero como veremos la próxima semana, si Dios lo permite, nada más lejos de la realidad. Cristo tenía una misión que cumplir y estaba decidido a llevarla a cabo. Pero de eso lo veremos en la siguiente lección, si el Señor quiere. Ahora lo que tenemos es que meditar en todo esto. Fíjense, hermanos, que estamos comenzando un nuevo año. Y mucha gente se está haciendo, pues, buenos propósitos. Yo lo que quiero es invitarles a ustedes, queridos hermanos, lo digo de todo corazón, quiero invitarles a que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os vendrá por añadidura. No importa la situación que esté, igual estás enfermo, igual tienes deuda, igual estás sin empleo, no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando. Quizás tienes problemas de pareja, no lo sé. Pero si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, deja que Dios se encargue de lo demás. Y te aseguro que eso es algo que funciona. Y lo sé por experiencia propia. Son muchos años ya en el Señor que me permiten tener autoridad para decirles estas cosas, porque sé que funciona. Ha funcionado conmigo y con miles y millones de personas. Y también funcionará contigo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No seas un religioso como estos gobernantes que, ufanándose de conocer la ley, de conocer la palabra de Dios, en realidad después actuaban como si no la conocieran, ignorando por completo la voluntad del Señor. Nuestro deber como iglesia de Jesucristo es ser columna y baluarte de la verdad. Debemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. El mundo debe conocer a Jesús. Pero cuando hablemos de Él, cuando hablemos de su palabra, cuando hablemos y compartamos nuestra fe con los demás, no lo hagamos menospreciando al otro porque sabe menos que tú. Hagámoslo con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que seamos ejemplo de los demás. Si tú conoces a Cristo, si tú conoces su palabra, si tú tienes a Dios en tu corazón, que se vea en tus actitudes, que se vea en tu modo de hablar con los demás, especialmente con aquellos que consideras inferiores. Aunque Pablo nos dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que todos debemos pensar con cordura. Hermanos, seamos humildes, seamos sencillos, seamos fieles a Dios, cumplamos con nuestro deber, pero sobre todo busquemos a Dios por encima de todas las cosas. Si hacemos eso, no importa lo que pase de aquí en adelante, pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Si nosotros le buscamos, Él nos busca a nosotros. Así que, hermanos, ánimo. Quiero orar por vosotros porque este es el primer domingo del año. Quiero orar por vosotros para que Dios os bendiga. ¿Vale? Oremos. Padre del cielo, queremos agradecerte de todo corazón que nos hayas dejado una palabra hermosa que podemos meditar. Gracias por poder oírla, por poder leerla, por poder meditarla, por poder ponerla por obra.
Queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor, a que eso sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gustaría poder explicarles, le pido a Dios que me dé sabiduría para poder hacerlo. Todos los cristianos nos esforzamos por agradar a Dios. Todos los cristianos queremos hacer siempre la voluntad de Dios. Y a veces nos frustramos cuando, por alguna razón, nos despistamos, fallamos, pecamos. Y cuando esto sucede, el diablo llama a la puerta de tu corazón y te dice, ¿te das cuenta? No sirves para cristiano. Nunca serás santo. Mártate, vive tu vida, haz lo que quieras, si nunca lo vas a lograr. ¿Saben qué? El diablo es un estúpido mentiroso, un completo idiota mentiroso. Si ustedes van al diccionario, verá que estúpido, idiota, imbécil, son palabras que aunque algunos la usan como insultos, en realidad son descriptivas. Son adjetivos calificativos que lo que dice es que es falto de entendimiento, incapaz, que no es una persona inteligente. Y el diablo no lo es. Si lo fuera, hubiera permanecido fiel a Dios que lo creó. Pero es un idiota. Y él quiere que nosotros también lo seamos. Por eso quiere alejarte de la fe. Yo quiero que tú entiendas esto que te voy a decir. Si tú vas al cielo finalmente, no va a ser porque hayas hecho la voluntad de Dios. Si tú vas al cielo, finalmente no va a ser porque tú te lo hayas ganado. Si vas a ir al cielo, si vas a heredar el reino de Dios y su justicia, no será porque tú hayas hecho el bien, porque tú te hayas esforzado. No. Ninguno somos capaces de esforzarnos tanto que nunca fallemos. El justo cae 7 veces al día, dice la palabra. Y el número 7 significa completo, siempre. No hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. No lo hay. Todos fallamos. ¿Cómo pues podemos salvarnos? Única y exclusivamente mediante la gracia de Dios. Y esto es lo que debemos entender. Todos nosotros estábamos perdidos, sin esperanza y sin salvación. Todos, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado. Pero solo aquellos que son capaces de entender que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestros méritos, que no es porque nosotros nos esforcemos, porque no es por obras, que nadie se gloríe. Es solo por la gracia de Dios. La salvación es un don que Dios nos regala por su gracia. Y si queremos obtenerlo, debemos depositar nuestra fe plena, nuestra confianza absoluta en la obra de Cristo, como el único medio, la única obra que Dios acepta por nuestra salvación. No hay otro modo. Solamente por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Que Cristo se entregó por nuestros pecados. Que Cristo dio su vida para que nosotros alcanzásemos la vida eterna. Tenemos que entender esto. Debemos ser capaces de entenderlo. Orar a Dios, Señor, ayúdame a entenderlo. Porque solamente entendiendo esta verdad bíblica
es que podemos entrar en el reposo de Dios. Podemos entrar en el descanso de nuestra alma. Hay creyentes que pasan la vida luchando contra pecados, cuando debieran pasar la vida dando gracias a Dios por su salvación. Hermanos, hemos sido salvos por la obra de Cristo, no por nuestra obra, por la obra de Jesús, por el sacrificio de Cristo, no por nuestro sacrificio. Yo le pido a Dios que os ayude a entender esto, porque como digo, solo así vais a entrar en el reposo de Dios, vais a descansar de vuestras muchas obras. Y es cuando descansamos en la gracia de Dios que por fin podemos vivir felices y en paz, sabiendo que Cristo pagó por nuestras culpas y que somos salvos por su gracia. Dicho esto, también es importante entender que este acto, este rito que celebramos, recordando el sacrificio de Cristo, representa nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con nuestros semejantes. Y es importante que tengamos comunión con Dios y con los demás. Porque cuando tú participas de la Santa Cena, estás dando testimonio de que estás en paz con Dios y con los demás. Y si no es así, si no es verdad, estarías dando un falso testimonio. Así que si no tienes comunión con Dios, ahí ahora, cierra tus ojos y ora. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Y dale gracias por el sacrificio de Cristo, porque te libró de todas tus maldades. Si no tienes comunión con alguien, ya sea de tu familia, del trabajo, de lo que sea, ahí ahora, comprométete con el Señor a hablar con esa persona y buscar la paz. Como dice el apóstol Pablo, lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Es lo que dependa de vosotros, porque a veces no depende de nosotros, pero lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y si tienes paz con Dios y con tus semejantes, entonces participa de esta comunión con gratitud en tu corazón, porque estamos dando gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo su Hijo. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque no nos abandonaste cuando era lo que merecíamos, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Gracias, que en vez de abandonarnos, enviaste a tu Hijo a rescatarnos. Y te lo agradecemos de todo corazón. Limpia nuestros corazones. Perdona nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos. Líbranos, Señor, de una vida de depravación. Permítenos vivir en comunión contigo y con nuestros semejantes. Para tu gloria y para tu honra te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Así que, hermanos míos, amados, siguiendo las instrucciones que el Señor Jesús dejó establecidas en su palabra, dice que en la última cena que tuvo con sus discípulos antes de ser apresado, el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Damos gracias al Señor por este pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Participemos de él con gratitud, hermano. Gracias, Señor.
Del mismo modo, dice la Escritura que acabada la cena, tomó la copa, dio gracias y la dio a sus discípulos diciéndole: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, y será derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos, pues, con gratitud de este vino, que es símbolo de la sangre de Cristo. Me gustaría que una o dos personas dieran gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias infinitas, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, que me dio la fe, la esperanza de reconciliarme con mi Padre, poner paz en mi alma y mostrarme el camino. Gracias te doy, Señor, por tu sangre derramada, que perdonó todos mis pecados, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Para ti sea Amén. todo lo que bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste, por mandar a tu Hijo para salvarnos, Señor. Un sacrificio que nadie está dispuesto a entregar a un hijo, Señor, para salvar al mundo. Tú lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de ser salvos, de poder ser trasladados hacia tu reino, a esa luz, Señor, que ansiamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder seguir en obediencia y alcanzar y terminar, Señor, junto a ti y ser salvo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Gracias, Padre, te Padre. agradezco. Adelante. Gracias, Padre, también quiero darte en esta tarde, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor, que no te amilanaste, sino tu amor fue más grande, Señor, y fuiste a dar tu vida en rescate por nosotros, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, por la cual hoy tenemos vida eterna en ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias por ese sacrificio de Cristo Jesús. No solo por su muerte, sino también por su resurrección, que nos da a nosotros también la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Gracias, mi Dios, por ser como eres, tan grande, tan poderoso y tan lleno de amor. Por amarnos tanto como nos has amado, nos amas y nos sigues amando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Cristo pagó por nuestras culpas y que somos salvos por su gracia. Dicho esto, también es importante entender que este acto, este rito que celebramos, recordando el sacrificio de Cristo, representa nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con nuestros semejantes. Y es importante que tengamos comunión con Dios y con los demás. Porque cuando tú participas de la Santa Cena, estás dando testimonio de que estás en paz con Dios y con los demás. Y si no es así, si no es verdad, estarías dando un falso testimonio. Así que si no tienes comunión con Dios, ahí ahora, cierra tus ojos y ora. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Y dale gracias por el sacrificio de Cristo, porque te libró de todas tus maldades. Si no tienes comunión con alguien, ya sea de tu familia, del trabajo, de lo que sea, ahí ahora
Comprométete con el Señor a hablar con esa persona y buscar la paz. Como dice el apóstol Pablo, lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. En lo que dependa de vosotros. Porque a veces no depende de nosotros. Pero lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y si tienes paz con Dios y con tus semejantes, entonces participa de esta comunión con gratitud en tu corazón, porque estamos dando gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque no nos abandonaste cuando era lo que merecíamos, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Gracias, que en vez de abandonarnos, enviaste a tu Hijo a rescatarnos. Y te lo agradecemos de todo corazón. Limpia nuestros corazones. Perdona nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos. Líbranos, Señor, de una vida de depravación. Permítenos vivir en comunión contigo y con nuestros semejantes. Para tu gloria y para tu honra te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Así que, hermanos míos, amados, siguiendo las instrucciones que el Señor Jesús dejó establecidas en su palabra, dice que en la última cena que tuvo con sus discípulos antes de ser apresado, el Señor Jesús tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Damos gracias al Señor por este pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Participemos de él con gratitud, hermano. Gracias, Señor. Del mismo modo, dice la Escritura que acabada la cena, tomó la copa, dio gracias y la dio a sus discípulos diciéndole: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, y será derramada para remisión de vuestros pecados. Participemos, pues, con gratitud de este vino, que es símbolo de la sangre de Cristo. Me gustaría que una o dos personas dieran gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias infinitas, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, que me dio la fe, la esperanza de reconciliarme con mi Padre, poner paz en mi alma y mostrarme el camino. Gracias te doy, Señor, por tu sangre derramada, que perdonó todos mis pecados, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Para ti sea Amén. todo lo que bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste, por mandar a tu Hijo para salvarnos, Señor, un sacrificio que nadie está dispuesto a entregar a un hijo, Señor, para salvar al mundo. Tú lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de ser salvos, de poder ser trasladados hacia tu reino, a esa luz, Señor, que ansiamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder seguir en obediencia y alcanzar y terminar, Señor, junto a ti y ser salvo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Gracias, Padre, te Padre. agradezco. Adelante.
Gracias, Padre, también quiero darte en esta tarde, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor, que no te amilanaste, sino tu amor fue más grande, Señor, y fuiste a dar tu vida en rescate por nosotros, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, por la cual hoy tenemos vida eterna en ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias por ese sacrificio de Cristo Jesús. No solo por su muerte, sino también por su resurrección, que nos da a nosotros también la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Gracias, mi Dios, por ser como eres, tan grande, tan poderoso y tan lleno de amor. Por amarnos tanto como nos has amado, nos amas y nos sigues amando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Yo me siento agradecido al Señor por su bondad,